Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy, en el contexto de una nueva agresión estadounidense hacia Venezuela, nos acompaña en el estudio Carlos Facio, un gran conocedor del intervencionismo estadounidense en América Latina y en el mundo. Carlos nació en Uruguay, tuvo que salir de su país exilado. Hoy es mexicano por naturalización, profesor universitario, periodista, autor más de una docena de libros y, como decíamos, un gran especialista en las entrañas del imperio. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este Cruce Palabras. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Estamos en una nueva arremetida estadounidense contra Venezuela. ¿Cómo caracterizarías tú esa arremetida? ¿Qué elementos encuentras de continuidad y de ruptura con respecto, por ejemplo, a Haití o Venezuela o El Salvador o tantas otras? Bueno, siempre las intervenciones militares o encubiertas de Estados Unidos en el mundo han estado precedidas de una gran campaña de intoxicación mediática, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cómo en la Guatemala de Jacobo Arbenz en 1954 hubo, previa a una intervención de Estados Unidos con países centroamericanos, una campaña justamente tildando a Arbenz, que lo único que quería hacer una reforma agraria, que afectaba los intereses de las empresas bananeras de la United Fruit, que era de los hermanos Dulles, ¿no? Que era uno secretario de Estado y el otro propietario de la principal frutera del mundo, ¿no? Entonces se lo tildó de comunista. Luego vemos cómo la propaganda de guerra ha estado durante más de 60 años dirigida contra Cuba socialista, pero, por ejemplo, para poner un caso paradigmático, Estados Unidos en 1989, cuando estaba llegando al fin la Guerra Fría, porque iba a implosionar la Unión Soviética, aprovechó para intervenir en Panamá. Para ello lo que hicieron fue, de vuelta, una gran campaña de intoxicación para acusar al jefe de la Fuerza de Defensa, el general Noriega, de que era el principal narcotraficante de la zona, ¿no? Y, cuando había colaborado con la CIA. Cuando había sido, sí, un colaborador de la CIA, cuando Bush padre estaba con Reagan al frente de la CIA, y en ese lapso colaboró. Pero ¿qué pasó con Noriega? Justamente cuando Estados Unidos quería cambiar el tema de los acuerdos canaleros para hacer ahí una base ahora de tipo policial vinculado a las drogas, y Noriega estaba defendiendo justamente la soberanía del canal, se le montó una trama de narcotraficantes, ¿no? Y entonces durante meses se fue preparando esto. Luego lo vemos cuando viene la guerra, la intervención en Irak. Yo recuerdo que tras la invasión a Afganistán comienzan los preparativos para la intervención en Irak, la segunda intervención, y por ejemplo el canal estadounidense CNN en español durante los 3 meses previos estuvo haciendo mensajes de propaganda a través de las televisoras, trayendo expertos que eran todos ex militares de Estados Unidos o los ideólogos que les dan los insumos, que son las matrices de opinión que luego se meten, salen de la academia y se meten en los medios. Y entonces todo lo que se nos presentaba eran los acorazados, los aviones, el tipo Robocop que eran los soldados de Estados Unidos, el tipo de armas, los fusiles que portaban, es decir, eran invencibles, ¿no? Y eso estaba dirigido justamente a reproducir las técnicas del general chino Sun Tzu hace 2500 años, que la mejor guerra es la que se gana sin tener que pelear, ¿no? Es decir, toda la campaña de intoxicación contra Saddam Hussein, lo que estaba dirigida, y esa presentación que se hacía en los medios, que se veía acá en México, pero que se veía en Bagdad, estaba dirigida a que los oficiales, el generalato de Saddam Hussein, desertara o se pasara justamente, encontrar ahí un militar que le diera un golpe de Estado, ¿no? Y hoy en Venezuela, ¿qué se está haciendo en este terreno de campaña mediática previa? Bueno, llevamos 20 años de campaña mediática contra Venezuela. Antes de que asumiera Chávez, cuando Chávez iba a ser candidato, cuando era candidato, ya Gallup, que era la principal encuestadora
del mundo en aquel momento, sabía que Chávez iba a ganar por muerte las elecciones. Entonces se comenzó a generar una campaña que hablaba del mono Chávez, un negro en Miraflores. Es decir, el racismo de las clases medias y altas venezolanas, combinado justamente con estos sótanos de propaganda que hay en Estados Unidos, de la CIA, del Pentágono, trataron de hacer abortar esa candidatura. Luego, cuando es electo presidente, comienza la preparación del golpe. Y entonces la campaña de satanización de Chávez luego sigue todos estos años con Maduro. ¿Qué se dice de Maduro? ¿Cuál es la matriz de opinión que se ha construido alrededor Bueno, de él? en el corto plazo, Estados Unidos, el Pentágono, la CIA, a través de los medios hegemónicos, ha logrado construir la noción de que es un usurpador y que es un dictador. Es decir, de manera acrítica, es decir, los medios, muchos de los que hoy reproducen eso, tendrían que saber que, por ejemplo, la dictadura de Videla o la dictadura de Pinochet o la de un civil, Bordaberry, en Uruguay, nunca hubieran permitido que alguien se declarara presidente en transición o presidente encargado. Es decir, han logrado Estados Unidos mediáticamente imponer una noción de que hay un presidente virtual que efectivamente tiene alguna función. Cuando es un presidente ilegítimo que al interior de Venezuela no tiene ningún poder, solo el que por tuit le ha dado el presidente Donald Trump desde la Casa Blanca y toda la pandilla de extremistas, de guerreristas, donde está Bolton, donde está Abrams, donde están, es decir, los principales funcionarios que tienen que ver con las políticas exteriores. Curioso, ¿no? Un presidente virtual, Guaidó, que es incapaz de impedir que el gobierno venezolano no admita a un grupo de diputados del Partido Popular Español y de otros países de la Unión Europea entrar a hacer tareas de desestabilización en Venezuela, ¿no? ¿Qué presidente es que no tiene control de su aeropuerto y de sus fronteras? Es que no tiene control de nada, ¿no? Entonces, yo escuchaba, es decir, lo que pasa es que en México, como las principales capitales de América Latina, los medios hegemónicos están en manos de gente que no tiene formación política, pero tampoco, aunque tengan oficio periodístico, ya han sido colonizados en sus cabezas, ¿no? Entonces, yo ahora escuchaba hablar de que el ejército bolivariano va a defender a Maduro, al dictador Maduro. Es decir, cualquier ejército, según la Constitución, debe defender la soberanía nacional. La matriz que ha conseguido también meter a Estados Unidos en la coyuntura es la necesidad de una ayuda humanitaria. Pero esa ayuda humanitaria tiene determinada normatividad. Primero la tiene que hacer la Cruz Roja y a través de la Organización de las Naciones Unidas. Y tanto la ONU como la Cruz Roja, el representante internacional de la Cruz Roja, han sido que esto que está haciendo Estados Unidos no es ayuda humanitaria, que esta ayuda tiene un fin político, y el fin político es justamente, como se hizo en otras intervenciones, por ejemplo la de Yugoslavia, utilizar bajo la pantalla la ayuda humanitaria, la penetración, la infiltración de agentes mercenarios, de paramilitares. En el caso de Colombia, el papel que juega Colombia en esta coyuntura es clave. Es decir, en la zona de Cúcuta es donde el paramilitarismo colombiano se ha hecho en esa zona fronteriza con Venezuela, de todos los esquemas delincuenciales que tienen que ver con el contrabando, y han logrado hacer de esa frontera, justamente el robo de gasolina es fundamental, porque Ecopetrol, es decir, la petrolera colombiana, se surte de la gasolina venezolana a través de la frontera para distribuirla justamente a los poblados más pobres de esa zona de Colombia, ¿no? Entonces, una zona muy conflictiva, ¿no, Carlos? Porque del lado colombiano hay paramilitares, contrabandistas, como acabas de decir, actúa el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, actúan los sectores de las FARC que no quisieron reincorporarse, actúan filiales del cártel de los Zetas mexicanos,
una situación muy explosiva la que se puede crear si efectivamente se apuesta a la desestabilización en esa región. Es a donde aparte están llegando aviones de transportes de Estados Unidos que han sido desplazados desde Estados Unidos a aeropuertos en Puerto Rico y en República Dominicana, y posiblemente estén llegando también a Aruba y Curazao, y desde ahí se piensa hacer la ofensiva esta de la ayuda humanitaria, pero para justamente cuando se entrega ayuda humanitaria se supone que lo tienen que hacer respaldados por militares, pero a la vez la ayuda humanitaria la tiene que pedir el país sede. En este caso el presidente Maduro no ha pedido la ayuda humanitaria. Entonces lo que se está tratando en esa explosiva frontera entre Cúcuta y del lado colombiano y Táchira es un gran set conflictivo, cuando tal vez otra variable puede hacer que mientras tenemos todos los focos fijados ahí, el punto de arranque de la invasión sea Roraima, es decir, en la frontera de Venezuela con Brasil. Tenemos que recordar que el ejército brasileño justamente tiene una gran experiencia en intervenciones bajo la pantalla de la ayuda humanitaria. Los generales brasileños fueron los que se encargaron de la MINUSTAN, es decir, de cuando vino la crisis en Haití a partir de 2004 en adelante. Ahí mandaron fuerzas de ayuda humanitaria bajo el manto de la ONU, y los militares brasileños, con todos los otros militares de los países del área que habían salido desde las dictaduras, mandaban a sus torturadores, a sus asesinos, justamente a estas misiones de ayuda humanitaria. Haití fue el laboratorio para lo que se hizo en las favelas de Río, y a su vez luego lo que se hacía en Río se retroalimentaba en Haití. Un laboratorio con un Brasil gobernado por Lula, pero eso lo podemos hablar ahorita más adelante. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan, volvemos a esta muy interesante conversación. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el escritor, politólogo, periodista Carlos Facio, especialista en la política imperialista, no hay otro nombre para describirla, estadounidense, y un gran conocedor de la problemática latinoamericana. Carlos, hace un momento nos describías la intervención militar estadounidense en Panamá, una intervención relámpago, digamos. ¿Tú ves un escenario parecido hacia Venezuela o este es un tipo de modelo de intervención descartado? No, bueno, en el caso panameño hay que destacar que ahí Estados Unidos tenía 7 bases, incluida una nuclear, es decir, Estados Unidos ya estaba dentro del territorio, y lo que fue hecho para que durara 4 días se demoró un mes, ¿no? Porque Noriega se metió en el donde está el nuncio apostólico, y ahí estuvo varios días y hubo una campaña justamente de propaganda con parlantes todos los días tratando de enloquecer a Noriega, etcétera, ¿no? Entonces ese fue un modelo, ¿no? No, creo que lo que hemos conocido estando en Venezuela es que hay un ejército bolivariano que es constitucionalista, es leal al presidente constitucional y legítimo de Venezuela, es un ejército que desde el golpe de Estado en 2002, a partir de 2004, tuvo en su doctrina militar como enemigo potencial al gobierno de Estados Unidos. O sea, es un gobierno que se ha venido preparando por una guerra de todo el pueblo desde hace más de 14 años y que cuenta a su vez con 1.600.000 milicianos armados. De vuelta a la pregunta, pensemos, un dictador como Pinochet o como Videla hubiera repartido armas al pueblo. Es lo mismo que se planteaba de Fidel Castro, es decir, donde ahí también hay una guerra de todo el pueblo, donde los civiles tienen una función en caso de una invasión extranjera, ¿no? Entonces, lo que podría ocurrir es que, como en otros pasajes históricos, Vietnam, por ejemplo, cuando Estados Unidos se mete, por más que tenga un gran poderío militar, es la principal potencia militar del mundo, cuando hay un pueblo decidido a defenderse, puede empantanarse. En el caso de Siria,
Estados Unidos se metió y ahí se metió otro factor que fue Rusia, y Estados Unidos terminó empantanando. Es decir, lo que estamos viendo en el caso venezolano es que hay una dimensión geopolítica y ya 2 de las potencias de las 5 del Consejo de Seguridad, China y Rusia, han planteado a Estados Unidos de diferentes formas diplomáticas que no intervenga militarmente en Venezuela. No sabemos, ante un desenlace de corte militar, ya sea directo o encubierto, qué posiciones van a adoptar estas 2 potencias. Estamos hablando de potencias que están muy lejos de Venezuela geográficamente. Ni Rusia ni China tienen bases militares como las que tienen Estados Unidos. O sea, en caso de una agresión militar estadounidense, las posibilidades de una respuesta o de un apoyo militar de esos 2 países está lejos como el modelo que siguió Rusia hoy en Siria, finalmente. Claro, Siria, Rusia, o mejor dicho, Siria está a 1000 kilómetros de Rusia, y acá estamos hablando a una distancia 10 veces más. El tema es que justamente en Siria Rusia demostró tener un arsenal misilístico de nuevo tipo que supera al de Estados Unidos. Y China también tiene barcos desde donde puede tirar misiles que pueden pegar aquí donde estamos hablando nosotros en este instante. Eso no quiere decir que vayan a intervenir. Entonces, lo que por eso yo decía, la labor de ellos desde el Consejo de Seguridad es optar por la vigencia del derecho internacional, por las leyes del derecho internacional. No sabemos, en caso de una intervención militar de Estados Unidos, cómo vayan a reaccionar. Pero cambió ahora el tema del armamento. Y entonces no sabemos, a nivel hipotético, podríamos decir, no hacen nada porque está muy lejos y no es su zona de influencia, pero estamos ante un imperio que se va desvaneciendo, que se va deshaciendo, y entonces no sabemos si estos factores geopolíticos van a tener una nueva variable, ¿no? Carlos, en esta operación estadounidense hay 2 figuras que destacan. Por un lado, Elliot Abrams, a quien tú has investigado, seguido su ruta, y por otro lado, pues el grupo de legisladores anticastristas de Miami, que se fueron ya a instalar a Colombia para distribuir, según esto, la ayuda humanitaria, entre comillas. ¿Quién es Elliot Abrams? Bueno, él es un genocida, es un criminal de guerra. Él fue sometido a juicio en Estados Unidos, es convicto, inculpado de crímenes de guerra en Nicaragua. Él armó a la contra nicaragüense, él armó a los escuadrones de la muerte en El Salvador, en Guatemala, en Honduras posteriormente. Es decir, Elliot Abrams es parte de ese riñón de la extrema derecha de Estados Unidos, que con Ronald Reagan y Bush padre fueron los que instrumentaron todas las guerras sucias, no solo en Centroamérica, sino también en Latinoamérica, ¿no? Con él andaba justamente en aquellos años Otto Reich, que luego con Reagan lo hizo también con Bush padre, y luego Bush hijo, lo hicieron, después de toda la experiencia en Centroamérica, lo hicieron embajador en Venezuela en 1998, justo cuando es electo Hugo Chávez. Otto Reich es el embajador, y él es otro de los que está detrás del golpe de Estado en 2002 contra Chávez, y es de los que junto con Mario Díaz-Balart y con Rubio, el senador Rubio, son los que durante 40 años estuvieron detrás de la ofensiva contra Cuba, y hoy están vinculados a toda la trama en Venezuela. Es decir, todo lo que era la antigua, este grupo que había en Miami, la Comisión Nacional Cubano-Americana, ha tenido otros ejes y tiene un punto de apoyo en el Congreso de Estados Unidos, y son los que han estado armando todos los conflictos en la región. En el caso del golpe de Estado de 2002, la Fundación Nacional Cubano-Americano
y la senadora Ileana Ros, Mario Díaz-Balart, Rubio, que recién comenzaba, estuvieron justamente apoyando a sectores de cubanos anticastristas que se habían desplazado de Miami a Venezuela y estuvieron conspirando contra Chávez. Esto está documentado. O sea, la actual trama en contra de Venezuela es también parte de una ofensiva anticastrista en contra de Cuba. El actual secretario de Seguridad Nacional, Bolton, cuando la invasión a Irak, en esos días dijo, después de Bagdad, cae Cuba. Otto Reich secundó, después de Bagdad, cae Cuba. Es decir, Cuba, según la noción de Estados Unidos, depende en la actualidad de Venezuela. Por eso hay que tirar a Maduro y el siguiente paso sería Cuba. De allí también que hace un par de días el gobierno revolucionario de Cuba advirtiera que desde aeropuertos en Estados Unidos se han venido desplazando aviones de transporte hacia Puerto Rico y República Dominicana como parte de esta ofensiva de la ayuda humanitaria por la cual se pretende luego intervenir de manera irregular en el conflicto interno de Venezuela. Carlos, tú hablaste al principio de esta charla, de este cruce de palabras, de Colombia y de Brasil, y de los ejércitos de Colombia y de Brasil. ¿Tú ves en ellos y en sus mandatarios, Duque y Bolsonaro, la disposición para integrarse a una intervención armada en contra de Venezuela? En el caso de Iván Duque, el presidente de Colombia, ha sido claro, es decir, no terminaba de tomar posesión cuando ya había ido a recibir instrucciones a la Casa Blanca con Donald Trump. Y desde entonces, hace más de un año, ha estado justamente, incluso los últimos días, ha estado verbalmente, ha estado planteando hacer de Colombia, a partir de Cúcuta, una plataforma para la intervención. El ejército colombiano es un ejército que tiene amplia experiencia de guerra contra las guerrillas en los últimos 30, 40 años en el marco de la contrainsurgencia. Pero justamente el tema de una intervención en Venezuela significa que se incendie también Colombia. Si se incendia Venezuela, esta frontera se va a convertir en un foco de gran agitación militar. Entonces, hay legisladores en Colombia que le están planteando a Duque que es un irresponsable por haber permitido que un ejército extranjero, el de Estados Unidos, se posicione en territorio colombiano. Por el lado de Bolsonaro, Bolsonaro sí también, que tiene todas las características de un supremacista anglosajón, es decir, repite los mismos parámetros que Donald Trump y lo suyo. Él ha planteado también desde su candidatura y ya como presidente que Brasil va a estar en contra o va a estar a favor de un derrocamiento de Nicolás Maduro. Solo que el ejército de Brasil, que sabe lo que son este tipo de conflictos, ha puesto cierto freno a una actitud de este tipo de Bolsonaro. Por eso la posibilidad de la intervención del ejército brasileño pudiera ser también en otro nivel, bajo la cobertura de una ayuda humanitaria, pero habrá que ver si esto va a depender de la forma que intervenga Estados Unidos, ¿no? Y ahí veremos también cómo responde el ejército bolivariano. El ejército bolivariano tiene el país dividido en 8 zonas y cada zona tiene una autonomía táctica. Cada comandancia que articula al ejército, a su vez la marina, a su vez la aviación y tanto también las tropas de los civiles, todos ellos tienen ya funciones determinadas y autonomía para responder en cada una de estas zonas de manera como crean conveniente los mandos, lo cual entraríamos en una guerra de nuevo tipo que en otras partes del mundo con otras variables ya se han realizado y Estados Unidos ahí se empantanó. Carlos, en ocasiones cuando se denuncia las intervenciones militares de Estados Unidos, se da por hecho de que son inevitables y de que son también triunfantes. ¿Tú ves esta situación en el caso de Venezuela? ¿Ves que esa intervención es inevitable y que
la posibilidad del triunfo de la intervención es también un hecho? En 2 minutos para responder esa pregunta. Bueno, creo que el presidente Maduro ha llamado al diálogo innumerables veces, ha tratado de conformar en el seno de las Naciones Unidas con otros países justamente una opción para la paz, para la no intervención. Entonces, bueno, estamos frente a un albur, no sabemos qué va a pasar finalmente, si va a triunfar la cordura. Creo que la posición de México en este caso y países como Bolivia apuestan también por una salida negociada, a diferencia de otras intervenciones de Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría y posterior. Hoy hay 17 países de la región en el marco de la OEA que no comparten la idea de la invasión militar. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana próxima aquí por Telesur.